Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samantha Ramírez Castillo. Soy psicóloga clínica del Centro Psicológico Atulado, que en coordinación con el programa del Gobierno Regional de la Municipalidad de Lima nos va a ofrecer un espacio para poder conversar acerca de las secuelas psicológicas que pueden haber generado los niños que se hayan visto afectados por la enfermedad del COVID-19 o efectos generados por la situación de pandemia. Es por eso que quiero agradecer al gobierno regional por ofrecernos este espacio para conversar de un tema tan sensible y tan importante, ya que los niños se han visto vulnerados por el cambio de rutina al que han sido sometidos. Cuando hablo de afectación a nivel emocional, me refiero al impacto psicológico que genera el haber sido contagiado de una enfermedad como es el COVID-19 o también el efecto que puede tener el vivir en una situación de pandemia, como la que estamos atravesando. Pero, ¿qué es el impacto psicológico? Es el término científico que se le da a una serie de consecuencias emocionales que se generan a partir de vivir una situación de pandemia. Estos efectos emocionales pueden ser aburrimiento, preocupación, estrés, cólera, temor, angustia, etc. En términos generales, se trata de un malestar emocional generado por vivir una situación de pandemia o también por haber padecido de esta enfermedad. La literatura marcaba que la población más vulnerable para sufrir del impacto psicológico era aquella entre los 14 y los 26 años. Y se consideraba en un inicio que los niños, manteniendo rutinas adecuadas, podrían sobrellevar la pandemia sin mayores dificultades. Sin embargo, tal vez no se consideró la extensión de la duración de estos cambios o no se consideró los efectos que tendrían, dado que después se hicieron descubrimientos de que los niños estaban presentando síntomas ansiosos, síntomas semejantes al estrés postraumático, estrés, angustia. Entonces, queda claro que los niños también son una población que se está viendo afectada y que está siendo vulnerable en esta situación. Bueno, primero empezaré comentando algunas situaciones que se pueden presentar como consecuencias de vivir una situación de pandemia y que puede afectar el ambiente familiar, generando situaciones particulares que serán analizadas. Luego, comentar el caso de aquellos niños que, además de vivir en una situación de pandemia, tienen otros estresores, como pueden ser tener una condición como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o tener la condición de estar dentro del espectro autista. Finalmente, hablaré de aquellos niños que lamentablemente están atravesando un proceso de duelo debido a que han perdido a un amigo o algún familiar en la pandemia. Todos estos tips, estas recomendaciones que doy son generales y no reemplazan el acompañamiento psicológico si esto es necesario. Todos estos efectos del impacto psicológico que mencionaba en nuestros infantes puede deberse a que la situación por la que están atravesando es muy confusa y genera angustia y temor, porque en poco tiempo todas aquellas rutinas que tenían han cambiado y han sido prácticamente erradicadas, ¿no? Por ejemplo, el contacto con sus pares de manera física. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque las rutinas son las maneras que tiene el niño para comprender el mundo que los rodea. Las actividades que realiza le permite poco a poco desenvolverse mejor en su entorno, tener más control del mismo, y esto genera mayor estabilidad. Entonces, si esto cambia y además de manera acelerada, es una situación que va a generar angustia, que va a generar ansiedad por no saber cómo responder a las demandas de este nuevo entorno del que poco o nada se comprende. Por ello, es tan importante que los niños retomen rutinas, retomen actividades. Y las actividades que
ellos tenían como parte de sus rutinas a nivel general puede ser el asistir al colegio, tener actividades extraescolares, compartir con sus compañeros espacios de juego, fuera de casa, tener un horario de diversas actividades, etc. Y todo esto, todos estos cambios se puede vivir como una pérdida, es decir, ya es un duelo por perder estas rutinas, estos hábitos que se tenían. Pero como si esto fuera poco, va acompañado de la angustia de poder ser ellos contagiados o algún ser querido. Y si esta situación ya es de por sí bastante problemática, puede hacerse aún más compleja en aquellos niños que viven en una situación económica precaria, porque esto los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad por impedirle acceder a formas o beneficios para proteger su salud, y porque el estresor económico se va a percibir en la familia y el niño, aunque no entienda muy bien, sí va a notar la preocupación en los padres, la angustia en los padres. Entonces, lo que tenemos por un lado es la pérdida de las rutinas que daban sentido a la vida y que permitían la estabilidad porque hacía que el niño comprenda el entorno en el que está, y por el otro, el temor a contagiarse de una enfermedad de la cual no comprende. Y no la comprende ya sea porque no se le explicó nada acerca del tema o porque las explicaciones que se le dieron no fueron adecuadas por ser muy complejas, usar términos técnicos o muy abstractas. A veces es importante que con los niños se den las explicaciones de la manera más concreta posible, respondiendo dos preguntas: ¿por qué y para qué? Por ejemplo, en el caso del lavado de manos, que es en lo concreto seguir esta serie de pasos que cubren toda la parte de la mano para evitar, y aquí entra el para evitar el contagio, que es un poco la función de la acción o de la conducta. Pues bien, frente a estas situaciones que he mencionado, como las pérdidas de las rutinas, es importante que se traten de retomar en la medida de lo posible las rutinas que el niño tenía previamente, y si no es posible retomarlas, que se realicen nuevas rutinas que sustituyan las anteriores y que cumplan el fin de poder explicar este nuevo entorno y facilitarle de esta manera la adaptación. Por ejemplo, las nuevas medidas de higiene estarían dentro de las rutinas implantadas como nuevas. Una de las actividades importantes es el mantenimiento del ciclo escolar por medio de una educación virtualizada, ya que los retrasos a edades tempranas van a suponer también retrasos en el desarrollo de destrezas y habilidades que tienen un hito o una edad adecuada para desarrollarse. ¿Qué quiero decir? Un niño que pase o que desarrolle una habilidad después de un hito esperado de su desarrollo, ¿va a poder aprenderlo? Sí, pero cómo desarrolle esta destreza no va a ser igual que un niño que fue adquiriéndolo de manera paulatina. Y es importante entender, y quiero aprovechar este espacio para explicar dos cuestiones. La primera es que, por ejemplo, en el caso del lenguaje, los niños van adquiriendo el lenguaje desde los primeros balbuceos y la identificación de los patrones de sonido que escuchan desde muy pequeños, desde bebés, hasta los 7 años, en donde consolidan la lengua materna o la lengua que se aprende primero. Entonces, si hay alguna dificultad en expresión verbal o algo en esa etapa, cuando tenga mayor edad posiblemente llegue a solucionarlo, pero no tendrá una expresión con la destreza de alguien que ha ido paulatinamente adquiriendo la destreza. Y por el otro lado es que a veces los padres consideran que adelantar a los niños a actividades que son superiores a las habilidades que cuentan en un momento específico, es decir, adelantarlos a nivel escolar, pueden pensar que los prepara para un mundo demandante. Sin embargo,
esta exposición a actividades para las cuales todavía no están listos puede generar dos conflictos. El primero es que el aprendizaje es en engranaje, es decir, uno aprende a partir de asociar y de tener conocimientos previos que se han consolidado y que permiten que cuando se adquiere un nuevo conocimiento se genere una red lógica que sostenga esto. Pero si al niño no se le consolida algo previo y se le agrega un nuevo conocimiento, no hay sobre qué engranar, no hay un sentido que darle a este nuevo conocimiento. Entonces, posiblemente lo que ocurra es que se haga una memorización de patrones y que él responda a una conducta, responda a un aprendizaje, pero de memorización. Entonces, no es finalmente un aprendizaje consolidado, porque como no tiene ningún sentido en el repertorio de conocimiento, eventualmente se va a olvidar y va a ser como si no lo hubiera aprendido. Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y que también es muy frecuente, es que este ambiente más demandante frustre innecesariamente al niño por no poder desenvolverse como otros que sí están en la edad adecuada para aprender ciertas cosas. Otra de las actividades que se puede recomendar es que el niño tenga un tiempo para compartir con sus pares de manera virtual a través de juegos virtuales que permitan la interacción. Para esto es importante dos recomendaciones. La primera es que se establezca un horario específico y claro para realizar esta actividad lúdica que no interfiera con otras responsabilidades. Y la segunda es que el adulto garantice que efectivamente las personas con las que están jugando son conocidos del niño. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la red pueden encontrarse personas malintencionadas. Una situación también importante a tener en cuenta es que los padres que están laborando en casa pueden estar empezando a desarrollar sentimientos de culpa debido a que el niño puede exigir al verlos en casa pasar más tiempo con ellos, jugar en un horario que es laboral. Entonces el estar negándole este tiempo parece estar generando este malestar emocional de culpa en los padres. Entonces, para estos casos es importante validar la emoción del niño. Por ejemplo, si un niño está molesto porque el padre ha dicho no puedo jugar contigo ahora, y hace un berrinche o bueno, simplemente se manifiesta molesto, hay que acoger esa emoción, no castigarla, sino, por ejemplo, se le podría decir, entiendo que te sientas enojado porque no podamos pasar este tiempo juntos, a mí también me gustaría. Y lo que sigue a esa comprensión de la emoción sería ofrecerle una explicación que englobe una situación que el niño pueda comprender porque le es familiar. Por ejemplo, mira, ahora no puedo porque tengo una responsabilidad como la que tú tienes en el colegio. Por ejemplo, cuando estás en clases no puedes salirte de la clase y ponerte a jugar porque es tu deber estar en la clase. Igual, yo no puedo en este momento salir de mi trabajo porque tengo que estar aquí presente. Y finalmente llegar a un consenso que sería ofrecerle un tiempo que en el que puedan compartir, ya pueda ser programado para el fin de semana o para cuando la persona tenga un tiempo libre. Es importante que si el trabajo es con horarios muy variados y el adulto no va a poder realmente cumplir con un horario establecido o con un acuerdo, sea sincero y no prometa que lo hará, porque va a ser contraproducente y va a generar que desconfíe de esta validación emocional, que desconfíe de esta frase, a mí también me gustaría pasar tiempo contigo, y genere más frustración y cólera. Y que en todo caso le diga, por ejemplo, ahora no tengo claro cuándo voy a tener libre, pero apenas sepa, lo conversamos y va a ser en esta fecha. Y de ser posible que se establezca como una rutina para los casos de las personas que tienen un horario más establecido, más pauteado.
Otra situación que se presenta en los niños y que están viviendo ahora es la ausencia de los abuelos, especialmente sensibles para aquellos niños que convivían con los abuelos y que bueno, ahora se tuvo que tomar otras medidas para protegerlos, o aquellos que tenían visitas muy frecuentes. El niño es capaz de percibir la ausencia del abuelo o de estas figuras que estuvieron presentes desde los 2 años, desde muy temprana edad. Entonces es importante que se brinde un espacio de contacto a través de medios virtuales, lo cual va a ser beneficioso no solo para el nieto, sino también para esta persona adulto mayor. Y además que el niño no va a expresar su tristeza como un adulto, sino que posiblemente haga rabietas o esté enojado. Bien, hasta ahora he presentado algunas situaciones generales que se pueden estar generando a partir de la pandemia. Sin embargo, quisiera dar unos alcances acerca de aquellos niños que tienen una situación que puede ser un estresor adicional a la situación de pandemia, como por ejemplo el tener una condición como es el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o estar dentro del espectro autista. Este trastorno de déficit de atención e hiperactividad básicamente consiste en no poder sostener la atención y tampoco poder estar en una actividad sin pasar a otra o distraerse constantemente. Ahora, yo sé que estas características no hay por qué alarmarse, son muy comunes en los niños. Un niño no va a tener la concentración de un adulto, no va a poder estar sentado por horas escuchando a alguien, o sea, no. Pero si usted observa que en la hora en que su hijo juega, el juego empieza a ser que empieza con una actividad y no la termina y pasa a otra y a otra y a otra, ya podría ser un indicador que habría que explorar con el acompañamiento de un profesional. Entonces, en estos casos de los niños que tienen este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la primera recomendación es mantener una comunicación fluida con el colegio. Muy posiblemente el profesor que tenía como alumno al hijo con este diagnóstico ha generado estrategias para captar la atención del niño, y estrategias que además han sido inventadas y orientadas a la particularidad del niño. Por eso es muy importante que el padre pueda preguntarle cómo hizo para captar la atención y recoja estas estrategias que generó el maestro, y que esta información no se pierda. De igual manera, recoger información en relación a qué tanto debe apoyarle con ciertas actividades y qué tanto debe supervisarlas. ¿Por qué? Porque a veces, porque no se cumplen con los horarios o porque se pone en riesgo que no se culmine la tarea, el padre o la madre pueden optar por realizar ellos la tarea, y esto al final genera una ganancia secundaria, es decir, el niño se beneficia de que otro le haga la tarea y no va a querer nunca salir de esa comodidad. Entonces es muy importante mantener cierta distancia en qué tanto puede apoyar con esta actividad, y ahí el maestro dirá que él sabe que puede realizarlo solo, o hasta qué punto puede realizarlo solo. Segundo punto importante es que se estructure el día, y esta recomendación es importante no solo para niños que se ven afectados por esta condición, sino también para todos los niños en general, pero especialmente para ellos. Un psicólogo clínico descubrió que los niños con esta condición no respondían bien a la incertidumbre, es decir, a no saber qué actividad tendrían que realizar después, y era esto lo que provocaba justamente esta presencia de mayor activación corporal, motora. Entonces es importante, lo que decía, estructurar en una pizarra o en un cuadro de actividades que grafiquen las actividades que va a tener que realizar el menor. Otra recomendación importante, sobre todo en aquellos casos en donde esta condición esté acentuada en la hiperactividad, es que se den intervalos de descanso
de algunos minutos en donde el niño pueda desfogar a través de correr, saltar, etcétera, un poco esta carga de motora que va sintiendo. Como dato general, un niño no puede sostener la atención por más de 45 minutos y el intervalo de descanso tendría que darse en un tiempo menor a estos 45 minutos. Sé que esto es un poco extraño, no va para nada con la educación convencional, pero recordemos que es la educación la que tiene que adaptarse a las particularidades del niño y no el niño adaptarse a un sistema educativo. El psicólogo que acompaña este caso, para los que ya tengan un diagnóstico y estén llevando un tratamiento, podrá decir con mayor precisión el tiempo de los intervalos del descanso. Como repito, esta es una recomendación general. Y en el caso de los niños que estén dentro del espectro autista, para ellos también va a ser beneficioso el tener un cuadro de actividades claramente expuestas, que les ayude a saber qué actividad va a venir después. Y a diferencia del TDAH que mencionaba anteriormente, puede ser que en este espectro se priorice la culminación de una actividad al descanso, y que el descanso venga justamente como reforzamiento al culminar una actividad. Entonces, eso es importante evaluarlo en la particularidad de cada caso, acompañado del profesional que trabaja ese caso. Finalmente, quería comentar acerca de aquellos niños que están atravesando un proceso de duelo, y quería dar 3 recomendaciones importantes. La primera es que el adulto procese esta pérdida, si es por ejemplo de un familiar, que se permita conectar con todas las emociones que esta pérdida le está generando antes de conversar con el niño. Para esto puede recurrir a un acompañamiento psicológico, un apoyo terapéutico, o si lo considera necesario, puede hacerlo por su cuenta. Pero sí es importante que se dé un tiempo previo. Una vez que sienta que ya ha comprendido en la medida de lo posible la situación, puede conversar con el niño buscando recoger cómo éste se está sintiendo y buscando darle una explicación de lo que está pasando. Como punto aparte, es importante señalar que la muerte se debe conversar con los niños como algo natural, como parte de la vida, y que se grafica de manera muy clara en el ciclo de vida de los animales, de los seres vivos en general, ¿no? Y que en otros países se utiliza para explicar la muerte. Entonces, es importante que no sea un tema extraño o un tema tabú para el niño. Recordarles como dato que a partir de los 9 años el niño puede comprender la muerte de sí mismo y la muerte de alguien más en el sentido abstracto, un poco abstracto de esta situación, pero que si la muerte ocurre en una edad más temprana, es decir, algún familiar fallece cuando el niño tiene menos de esta edad, no significa que no va a comprender la situación, sino que justamente esta experiencia irrumpe y genera un nuevo campo de aprendizaje. Entonces es importante que se hable con él, que se recoja cómo se está sintiendo, que se acompañe. La tercera recomendación, y muy importante, es que las personas cercanas al niño que han fallecido debido al COVID, recordarles y señalarles que esta muerte no ha sido voluntaria. Y esto puede parecer obvio, pero a veces se utilizan términos para referir a la muerte como se fue, partió, que dan cuenta de que la persona optó por irse. Y son eufemismos que no explican nada y que pueden llevar al niño a que recurra a fantasías propias para explicarse por qué alguien se alejó de él. Y puede pensar, ayer no me porté bien con él, ahora no me viene a ver, de repente está molesto conmigo y no va a volver. Y esto va a generar mucha más culpa, mucha más tristeza, en el sentido de que lo va a responsabilizar a él y va a generar una situación más compleja porque no va a tener una explicación
satisfactoria de lo que ha pasado o real de lo que ha pasado. Entonces es muy importante que se hable con sinceridad con el menor acerca de la muerte. Antes de despedirme, quisiera comentarles que si desean atención psicológica, me pueden encontrar en la página de atulado.p con mi nombre, Samantha Ramírez, o a través del número de contacto que es el 947-613543. Ahora sí, muchas gracias por la atención brindada. Espero que esta información les sea útil y cuídense física y emocionalmente. Gracias.